Hola a todos. Bueno, vamos a empezar con el tema nuevo, ¿vale? Entonces, como hice la otra vez, voy a hacer un vídeo, pues, comentando un poquito lo que nos viene en el libro, ¿vale? Porque en vez de hacer unos apuntes o algo, como en el libro viene bastante bien, pues simplemente ir comentando lo que viene en el libro y que así quede más claro, ¿vale? Bueno, entonces el tema que vamos a ver, que vamos a empezar nuevo, es este tema 7, que lo han llamado las leyes de Newton. Podrían haber llamado dinámica. Recordad que cinemática, que es el tema anterior que vimos, trata sobre el movimiento, y la dinámica trata sobre las causas del movimiento, ¿vale? Que básicamente son las fuerzas, aunque trata también más cosas. Aparte de eso, ahora lo iremos viendo, ¿vale? Pero bueno, hoy vamos a ver solamente el punto 1. Aquí mete un poco de introducción, pero no vamos a ir directamente al punto 1, la primera parte, ¿vale? Entonces, punto 1, fuerza. El punto 1.1, efectos de la fuerza. Nos habla básicamente, por cierto, que si no tenéis el libro, igual que la otra vez, si alguien no lo tiene, el libro físico, que me lo comente y le mando captura de las páginas, ¿vale? De aquí mismo del libro digital. Bueno, entonces el punto 1.1 dice efectos de la fuerza. Bueno, nos comentáis a lo largo de tu vida, has ejercido mucha fuerza, cada vez que lo has hecho has podido comprobar lo que ocurre. En ocasiones habrás puesto objetos en movimiento, modificado un movimiento que tenías, ¿no? Desviarlo, moverlo, pararlo, etcétera. Y también se pueden deformar o no, ¿vale? En cualquier caso, algo que sí ha ocurrido siempre es que has interaccionado con el objeto, provocando esos efectos. Bueno, de ahí viene un poco la definición de fuerza. En este caso nos dan una primera definición que es toda causa cuyo efecto es bien una deformación o bien un cambio en el estado de movimiento. Básicamente porque las fuerzas son las dos cosas que hacen. Las fuerzas pueden o bien modificar el movimiento, ¿vale? Eso quiere decir un objeto que está parado, ponerlo en marcha, un objeto que está moviéndose, pararlo, o bien desviar su trayectoria, que se mueva de diferente manera, ¿vale? Frenarlo, acelerarlo, desviarlo, que se mueva en otra dirección. Todo eso es lo que puede hacer una fuerza, que es, en definitiva, un cambio en el estado de movimiento, pero también, aparte de eso, puede causar una deformación de un cuerpo, ¿vale? La definición de fuerza aquí que nos pone es esta, pero otras veces nos viene esta, como la primera característica que nos han puesto aquí, muchas veces aparece como definición de fuerza. Es decir, una fuerza es una medida de la interacción entre dos cuerpos, ¿vale? Por eso nos dice la fuerza de la magnitud con la que se mide la interacción entre los dos cuerpos. Esto, no sé si lo puedo señalar, no. Bueno, pero esta primera línea la podíamos haber puesto también, haber utilizado como definición, ¿vale? Una u otra, cualquiera de las dos nos vale. Bueno, aquí nos vienen las características de la fuerza. La primera es esa misma, que sería casi la propia definición. Luego, otra cosa muy importante es que se trata de una magnitud vectorial. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues recordamos, lo comentamos un poco en el tema anterior de cinemática. Las magnitudes vectoriales se diferencian de las magnitudes escalares, en que las magnitudes escalares solo necesitan un número y una unidad para definirlas por completo, como por ejemplo la masa, 7 kilogramos, pues ya definimos completamente esa magnitud, esa medida, esa magnitud, mejor dicho. Sin embargo, las magnitudes vectoriales, además de un número y una unidad, necesitan una dirección y un sentido para que queden completamente definidas. Y es el caso de las fuerzas. Ocurría también en la velocidad y la aceleración en el tema pasado. Si yo, por ejemplo, digo que la velocidad de un móvil, de un objeto, es de 7 metros por segundo, pues no estoy definiéndolo completamente porque habría que especificar hacia dónde son esos 7 metros por segundo. No es lo mismo que se mueva 7 metros por segundo hacia arriba que 7 metros por segundo hacia abajo o hacia la derecha, etcétera, ¿vale? Entonces, esa es la diferencia entre magnitudes vectoriales y escalares. Vectoriales hay que especificar además dirección y sentido. ¿Vale? Digo además, aquí aparece dirección, sentido y módulo o intensidad, porque módulo o intensidad sería el valor numérico realmente. ¿Vale? Ahora comentar alguna cosilla más de eso. Y nos aparece aquí también que la unidad en el sistema internacional, SI, sistema internacional, es el Newton.
¿De acuerdo? Entonces, las fuerzas, su unidad en el sistema internacional son el newton, que realmente es una forma abreviada de decir kilogramo por metro partido por segundo al cuadrado. Como es un poco incómodo decir kilogramo por metro partido segundo al cuadrado, pues lo abreviamos diciendo newtons. ¿De acuerdo? Algo parecido a en el tema anterior cuando vimos la frecuencia que decíamos es en hercios, pero los hercios en realidad son segundos a la menos 1, es decir, 1 partido por segundo. Pero se le ha llamado hercios. Pues aquí igual, se le ha llamado newton a kilogramos por metro partido por segundo al cuadrado. Vale. Bueno, os voy a comentar una cosilla acerca de este dibujo que nos viene aquí y lo que yo por lo menos considero que es un error, ¿vale? Y aprovechando eso lo voy a relacionar con unos apuntes que tengo de segundo de la ESO y con lo que acabamos de comentar hace un momento de las magnitudes vectoriales. Vamos a ver, aquí estas fuerzas F1 y F2, y aquí también F1 y F2, nos señalan, bueno, aquí es porque nos están explicando una cosa de cómo actuarían las dos fuerzas y demás, pero lo que quiero centrarme es en el dibujo. No me gusta cómo está aquí dibujado, porque yo entiendo que aquí lo que quieren representar es que algo está empujando desde la izquierda, está empujando a este objeto hacia la derecha. Y aquí algo desde arriba está empujando a este objeto hacia abajo, ¿no? Es más o menos intuitivo. Sin embargo, está muy mal representado. ¿Por qué? Porque una de las cosas que caracterizan a los vectores, además de lo que hemos dicho antes, de dirección, sentido y demás, es el punto de aplicación, ¿vale? El punto de aplicación es dónde se está aplicando esa fuerza, dónde se está ejerciendo esa fuerza. Y el punto de aplicación siempre es, o digamos, se representa como el comienzo de la flecha. Tal como está aquí representada esta fuerza, esta fuerza realmente no se estaría haciendo sobre esta caja, se estaría haciendo sobre aquí, lo que hay aquí, que no hay nada, está en el aire, ¿vale? Entonces no estaría bien representada ahí. A ver, me voy a venir aquí a los apuntes que tengo. Estos son unos apuntes que le he hecho a los de segundo de la ESO, porque las fuerzas se trabajan de manera intuitiva y muy por encimilla, digamos, en segundo también, ¿no? Y entonces les puse aquí, a ver, ¿cómo representar fuerzas? ¿Vale? Y viene aquí explicando que las fuerzas se trabajan mediante lo que se conoce como vectores, que es un poco complicado, y entonces ellos lo ven solo por encimilla, ¿no? Que no es que vosotros lo veáis mucho más tampoco, pero imagino que en matemáticas sí que lo habéis visto los vectores de otra manera, ¿no? Pero nosotros lo vamos a ver solamente gráficamente, a ellos se lo explico, a los de segundo se lo explico gráficamente solamente, y en cuarto pues ya se trabaja matemáticamente, pero por las circunstancias de este año no lo vamos a poder trabajar muy en condiciones, así que lo vamos a trabajar solamente también gráficamente. Pero bueno, para el caso. Las características de los vectores les pongo aquí, por las que hemos comentado antes. Punto de aplicación pongo la primera, pero hemos comentado antes módulo, dirección y sentido. ¿Vale? Entonces, módulo, aquí hay una flecha que representa un vector. Módulo sería la longitud de la flecha que corresponde con el valor numérico, ¿vale? Módulo o intensidad. La dirección corresponde con la línea sobre la que se dibujaría la flecha, ¿vale? Esta línea. Y luego, dentro de esa línea, dentro de esa dirección, puede haber dos sentidos, hacia allá o hacia acá. Entonces, eso se representa mediante la punta de la flecha. En este caso, el sentido que sería arriba hacia la derecha, con cierta inclinación, ¿vale? Pero luego, además, está el punto de aplicación, que es lo que aparece al principio. El punto de aplicación dice, la flecha siempre comienza en el lugar donde se aplica el vector. En nuestro caso, donde se aplican las fuerzas. Entonces, la flecha debe surgir del cuerpo que sufre la fuerza, no del cuerpo que la realiza. Esto parece una tontería y muchas veces los libros no lo explican, pero yo lo considero fundamental a la hora de representar bien las cosas, ¿vale? Entonces, aquí, en vuestro libro, sinceramente la han cagado en ese sentido porque están mal representadas. Si yo quiero dibujar, por ejemplo, una pelota a la que le estoy dando un golpe, ¿vale? A ver, me vengo aquí.
y yo quiero dibujar una pelota a la que estoy dándole un golpe de 3 newton, pues el dibujo... ¿Qué pasa? A ver, ahora. Vale, el dibujo tendría que ser así. Si esta es la pelota, la flecha sale de aquí. Y, qué mal he puesto. ¿Vale? Y esos son los 3 newtons. Sale de aquí. No lo dibujo así, digo, esta es la pelota y entonces como lo empujo hacia la derecha, dibujo a la flecha así. No, porque el punto de aplicación es el comienzo de la flecha. Entonces ahí realmente estoy empujando al aire. Esto estaría mal hecho, ¿vale? El dibujo hecho de manera correcta es este de aquí arriba, porque esa es la pelota y la flecha sale de la pelota, de donde se sufre la fuerza. Insisto en esto, me he entretenido quizá más de la cuenta, pero es que realmente es importante, ¿vale? Entonces, que quede claro que como está puesto en vuestro libro, estaría mal hecho. Estas flechas no deberían salir de aquí, estas flechas deberían salir de aquí hacia allá. Bien del centro de masa, si nosotros consideramos que la fuerza se realiza en el centro de masa. Si la fuerza se realiza sobre esta pared, bueno, pues puede salir de la propia pared, pero la flecha debería empezar aquí hacia la derecha. No puede empezar aquí en el aire, ahí en mitad de la nada, porque no estoy empujando el aire, estoy empujando la caja. Entonces la flecha debe empezar en la propia caja. Bueno, no me enrollo más con eso. Seguimos. Tipos de fuerza. Bueno, pues aquí nos hacen una clasificación en base a dos cosas. Ya os adelanto que la primera de las clasificaciones a mí no me gusta. Esta es una clasificación que se hace en curso. De hecho, yo la he hecho así, en los apuntes de segundo. A ver, ¿dónde está? Sé que la tengo hecho por aquí. Naturaleza, cómo representar. A ver, espérate. Sí, aquí está. ¿Ves? Según la distancia a la que actúan. Fuerzas de contacto o fuerzas a distancia. En vuestro libro pues viene de la misma manera. Fuerza por contacto o fuerza a distancia. Fuerza por contacto sería la que se necesita un contacto directo. Si doy un empujón a algo, pues eso sería una fuerza por contacto. Y fuerza a distancia que no es necesario un contacto. Por ejemplo, cuando traigo algo con un imán. ¿Vale? Bueno, ¿por qué digo que no me gusta? Porque realmente, aunque sí, es verdad que eso lo aplicamos en la práctica, pero realmente todas las fuerzas son a distancia. Todas son a distancia. Las fuerzas por contacto son también a distancia. Lo que pasa es que son a una distancia tremendamente pequeña y nosotros lo consideramos como por contacto. Pero realmente no se cuando yo empujo algo, realmente no lo estoy tocando. Realmente lo empujo porque interacciona la superficie de mi mano, los electrones que hay en la superficie, con los electrones que hay en la superficie del objeto que estoy empujando. Pero realmente nunca entran en un contacto real, aunque estén tremendísimamente cerca, ¿vale? Así que realmente todas las fuerzas serían a distancia. Por eso digo que esta clasificación pues, tampoco tiene, es muy... Sin embargo, esta sí que es interesante porque se basa en la propiedad de la materia que está relacionada según los cuerpos que interaccionan entre sí, ¿vale? Entonces, en base a eso, tenemos las fuerzas gravitatorias que interaccionan por la propiedad de la masa, ¿vale? Los cuerpos se atraen entre sí por el hecho de tener masa. Eso es algo que se estudia más adelante, creo que en el tema siguiente, que también va de fuerza, pero que evidentemente no nos dará tiempo a dar, pero bueno. Luego, las fuerzas electromagnéticas, que tienen que ver con la carga eléctrica que tienen los cuerpos, y las fuerzas nucleares, que ahí no entramos en detalle porque es bastante más complejo, pero bueno, que tiene que ver con los núcleos, ¿vale? Y por cómo están hechos los núcleos, básicamente. De hecho, dentro de las fuerzas nucleares hay dos tipos, nuclear fuerte y nuclear débil, pero no nos vamos a meter en eso. A efectos prácticos, para lo que a nosotros nos interesa, las nucleares casi ni las consideramos porque son, digamos, cosas más rarillas, por decirlo así, que son las cuestiones de radiactividad y de reacciones nucleares, pero todo lo demás van a ser fuerzas gravitatorias o electromagnéticas. De hecho,
prácticamente todo es electromagnética, salvo la fuerza peso, que sería gravitatoria, ¿vale? Aunque realmente sí que fuerza gravitatoria entre cuerpos, digamos, entre dos objetos que haya sobre la superficie, un lápiz y una mesa, hay fuerza gravitatoria, pero es, digamos, ridículamente pequeña. Así que la única fuerza gravitatoria que consideramos es el peso y todas las demás fuerzas van a ser electromagnéticas, ¿vale? Bueno, seguimos. No sé si me salta algo por aquí. No, vale. Venga, que nos quedan los dos puntos, el 4 y el 5. Principio de superposición de las fuerzas. Básicamente, lo que viene a decir esto, ¿vale? Es que aunque haya muchas fuerzas que estén actuando simultáneamente sobre un cuerpo, nosotros podemos considerar como si fuera una única fuerza. Lo único que hacemos es sumar, ¿vale? Es decir, si hay tres fuerzas que actúan sobre un cuerpo, pues yo cojo y sumo esas tres fuerzas en una sola. Y esa fuerza es la fuerza total o fuerza resultante o fuerza neta, como le llama aquí, fuerza neta, fuerza resultante, es la suma de todas las fuerzas. Y a efectos prácticos es lo mismo, es exactamente igual que haya una única fuerza que sea la suma de todas esas a que haya esas tres fuerzas individuales, ¿vale? A efectos prácticos es exactamente igual, así que suele ser más cómodo sumarlas y trabajar con una única fuerza. ¿Y cómo se suman las fuerzas? Ahí está la cosa, que como son vectores no lo podemos sumar tal cual sumando números, sino que tenemos que sumar vectores, ¿vale? Que imagino que eso lo habéis hecho ya en matemáticas, pero que aquí lo que vamos a hacer es trabajarlo gráficamente, que no sé cuánto habréis visto de eso en matemáticas o no, si en matemáticas habéis trabajado con vectores y lo habéis sumado, pero solo con las expresiones de los vectores, ¿vale? Las expresiones numéricas de los vectores, que imagino que en matemáticas trabajáis con paréntesis, ¿no? Por ejemplo, paréntesis 5,3 se cierra paréntesis, ¿no? Que son como las coordenadas de los vectores. Bueno, aquí lo vamos a hacer gráficamente. Entonces, a ver si viene algo por aquí. No. Entonces, aquí nos viene algún ejercicio resuelto y demás, pero yo lo voy a resumir un poquito en cómo se suman los vectores gráficamente. Vamos, me vengo aquí. Vamos a ver, borramos esto y vamos a ver cómo se trabaja con los vectores y cómo se suman vectores gráficamente. Básicamente, la norma general para sumar dos vectores es poner uno a continuación del otro, ¿vale? Por ejemplo, supongamos, a ver, vamos a dibujar aquí varios vectores. A la hora de dibujar los vectores, si queremos hacer las cosas bien, es importante tener claro que como el módulo del vector, su valor numérico, tiene que ser proporcional a la longitud de la flecha, ¿vale? Entonces, como aquí yo tengo esta regla, pues voy a dibujar, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? Y eso va a valer 5 newtons. Quito esto, 5 newtons. Tengo que poner la punta de la flecha, es importante a la hora de dibujar la punta de la flecha, esto es otra tontería, pero que es relevante. Yo no puedo dibujar la punta de la flecha aquí, porque si dibujo la punta de la flecha ahí, entonces ya estoy alargando el vector, ¿vale? La punta de la flecha la tengo que dibujar así, para no alargar el vector, porque la propia punta entra dentro de la longitud, ¿vale? Entonces este sería el principio y este sería el final. Eso es 5 newtons. Si dibujo otra de 3 newtons, que la voy a poner, por ejemplo, hacia acá, pues entonces 1, 2 y 3. Y lo mismo, la punta de la flecha entra dentro de esa medida. Y este vector sería de 3 newtons. ¿Vale? Bueno, cuando los dos vectores están actuando sobre el mismo objeto, supongamos que aquí tengo una pelota, ¿vale? Voy a mover esto un poquito. Y estos dos vectores están actuando sobre la misma pelota.
¿De acuerdo? Estaría así. Están los dos actuando sobre la misma pelota. Entonces, ¿cómo puedo saber cuál es la fuerza resultante? Es decir, ¿cómo puedo saber cuál es la fuerza que equivale a esas dos fuerzas juntas? Pues lo que hago es sumar esos dos vectores de 3 newton y 5 newton. Y para eso lo que hago es colocar uno a continuación del otro. ¿Vale? Ahí, donde termina un vector, coloco el comienzo del otro. A ver si puedo ponerlo justo, que se me mueve. Al quitarle eso se me mueve. Esto es complicado. Ahí, justo. Vale, perfecto. Y ahora uno el principio con el final. ¿Vale? Vamos a poner esto así. Y cojo el rojo para diferenciarlo. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué pasa? Bueno, más o menos. No queda muy bien. A ver. Ahí quizá mejor. Bueno, más o menos. Esto es más complicado de usar que una regla normal. Pero hace una idea, ¿no? Y esto hacia allá. Esta sería la punta. ¿Vale? Entonces, ese es el vector resultante. Y si no estoy trabajando matemáticamente, ¿cómo puedo saber a cuánto equivaldría eso? Es decir, ¿cuánto sería su módulo o su intensidad? Bueno, pues como he estado midiendo, pues utilizo la misma proporción. Y esto sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y un poquillo más. No llega a 7,5. Pues bueno, supongamos 7,4, ¿vale? 7,4 newton es la suma total resultante. Fijaros que son 5 newton y 3 newton, pero no suman 8 newtons. ¿Por qué no suman 8 newtons? Porque no tienen la misma dirección y sentido. ¿De acuerdo? Entonces hay que sumarlo vectorialmente. Si eso lo trabajáramos matemáticamente y tuviéramos digamos, la expresión del vector que he puesto ahí un valor de 5 newton y la expresión del otro vector y lo sumara matemáticamente los dos, me daría un vector cuyo módulo sería 7,4 newton aproximadamente. Ahí sí me saldría más exacto. Yo aquí lo he hecho un poco a ojo al hacerlo de forma gráfica, no sale tan preciso, pero nos saldría más o menos lo mismo. ¿Vale? Entonces, esa es la forma de sumarlo gráficamente, simplemente colocar un vector a continuación del otro. Unimos el principio del primero con el final del segundo, o incluso si tengo varios, pongo uno a continuación del otro. Si pongo 4 o 5 vectores, uno a continuación del otro, uniendo el principio con el principio con el final, y luego uno desde el principio del todo hasta el final del todo. Y el resultado, ese es la fuerza resultante, el vector resultante. Pero bueno, como son fuerzas, pues la fuerza resultante o la fuerza neta, ¿vale? La fuerza total. Y si lo medimos utilizando la misma proporción, la misma escala, pues me sale el valor numérico, ¿vale? Cuando los vectores coinciden en dirección, si yo, por ejemplo, sumo un vector, aquí, vayamos, que sea de 2 newtons, ¿vale? Un vector de 2 newtons. Y ahora cojo otro que sea, voy a poner en verde, de 4 newton o de 5 newton. Pues evidentemente si coloco uno a continuación del otro, pues tendría
Más o menos. Ahí. Pues tendría que la resultante es de 7 newton, ¿vale? Si dibujo la resultante en rojo, ahí. La resultante sería de 7 newton. Claro, ahí es tontería hacerlo gráficamente porque si los dos coinciden en dirección y sentido, pues realmente sí que podemos sumar los números tal cual, ¿vale? Si coinciden en dirección pero tienen sentido contrario, pues podría hacer el dibujo, pero no me quiero complicar, que tardo mucho con esto. Os podéis hacer una idea de que sería básicamente restar los números, ¿no? Es decir, si el de 5 newton es hacia la derecha y el de 2 newton es hacia la izquierda, pues me sale como resultante 3 newton hacia la derecha, ¿vale? Cuando los vectores no coinciden en dirección, como el primer caso que hemos visto, otra forma de hacerlo es mediante la regla del paralelogramo, que sería la siguiente. A ver si, por ejemplo, tengo... bueno, puedo utilizar... Espera, voy a utilizar lo mismo. Los mismos casos que tenía antes. A ver, echo para atrás. No. Vale, aquí. Vale, estamos en la situación que teníamos al principio antes de sumarlo. Entonces, la regla del paralelogramo consiste en trazar líneas paralelas, ¿vale? Vamos a trazarlo en otro color, por ejemplo, en amarillo, para que se distinga bien, ¿vale? Entonces, trazo una paralela al vector de abajo que pase por el otro. Y trazo una paralela a este otro vector, pero que pase por aquí. Y donde se corten, pues entonces hay 1. El comienzo. A ver si consigo. Ahí. ¿Vale? Que básicamente sería más o menos lo mismo que hemos hecho antes, porque si os fijáis, esta parte de aquí amarilla, la que está por ahí, corresponde con ese vector, pero que lo he desplazado de sitio. ¿Vale? Pero bueno, otra forma de hacerlo quizás más cómodo. Y lo mismo que antes, si mido la longitud, pues esto corresponde con... A ver... A ver si quiere. No me deja. Ahora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y pico. ¿Vale? Igual que antes. Me ha salido pues eso, 7,5 casi, 7,4. ¿De acuerdo? Así que, resumiendo, para sumar, lo más fácil es, para sumar vectores, cuando coinciden dirección y sentido, pues simplemente se suman los números y punto. Cuando coincide dirección pero tiene sentido contrario, entonces se restan los números y tendrá el sentido del más grande. Y cuando no coinciden en dirección, entonces hacemos la regla del paralelogramo, ¿vale? Es lo más sencillo. En general, en todos los casos se puede hacer lo de poner un vector a continuación del otro, pero suele ser más cómodo de la otra manera. Cuando hay muchos vectores, quizás sí que sea más cómodo dibujar uno a continuación del otro, ¿vale? Es decir, si hay 3 o 4 vectores, si aquí hubiera otro más, si aquí hubiera otro, perdón, en negro,
pues entonces quizás sí que sea más cómodo pues coger uno a continuación del otro y dibujarlos todos, ¿vale? Por ejemplo, pues como lo pongo aquí, a ver si me deja, bueno, más o menos por ahí. Y pongo aquí. Y uno principio con el final. Y esa sería la suma de los tres vectores, ¿vale? Bueno, no me enrollo más, que me está quedando esto muy largo ya. A ver, continuamos. Bueno, pues eso, entonces el principio de superposición, que básicamente nos dice que varios vectores, varias fuerzas, pero vamos, vale, es para la fuerza, pero vale también para los vectores en general. Varias fuerzas se comportan de la misma manera que si hubiera una única fuerza que sea la suma de todas esas, ¿vale? Pero la suma no una suma de los números solamente, porque es suma de vectores, ¿vale? Es una suma vectorial. Bueno, y a la suma total le llamamos fuerza neta, fuerza resultante, fuerza total. Aquí hay algunos ejercicios practicando con eso. Por cierto, claro, cuando la suma de los vectores no es la misma dirección, pero es un ángulo de 90 grados, pues es fácil sacar el valor numérico de manera matemática, no de forma gráfica, utilizando Pitágoras, ¿vale? Porque como forman un triángulo rectángulo, pues se puede sacar la hipotenusa fácilmente. Que es lo que hace aquí, de hecho, ¿vale? Como este vale 3, este vale 4, pues este de aquí, si os fijáis, esta línea corresponde con la misma longitud que esta línea, así que también sería 3 newtons, por eso es esto 4 y esto 3, pues hace teorema de Pitágoras, y esto sería la hipotenusa, la línea azul, pues cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Pues hacer raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Y me sale que esto vale 5. Venga, y el último apartado, descomposición de fuerzas, que sería justamente lo contrario, que de la misma manera que si tengo varias fuerzas equivale a tener una sola fuerza, que es la suma de esas dos, pero la suma vectorial, pues puedo hacer lo contrario. Si tengo una sola fuerza, es lo mismo que tener varias, pero digamos de la manera concreta que haga que la suma de esas sea la que tenía inicialmente. ¿Por qué me puede interesar hacer eso de descomponer fuerzas? Hacerlo, digamos, parece más complicado, ¿no? O sea, de una sola fuerza hacer varias. Pues porque a veces nos interesa ver la componente en unas direcciones determinadas, que suelen ser los ejes, ¿no? Por ejemplo, aquí, esta fuerza me puede interesar a cuánto equivale hacia la derecha y a cuánto equivale hacia arriba. Eso es descomponer las fuerzas. Para descomponer las fuerzas, lo único que tengo que hacer es simplemente trazar líneas tal como estamos viendo aquí. Lo podría hacer yo dibujar, pero la verdad es que viene aquí bien dibujado, ¿no? Entonces, si estos son mis ejes X e Y y yo tengo esta fuerza concreta, pues quiero saber a cuánto equivale hacia la derecha, a cuánto equivale hacia arriba, pero lo único que tengo que hacer es trazar lo diré, las perpendiculares a los ejes, o mejor dicho, las paralelas al otro eje, ¿vale? Para llegar hasta aquí trazo paralela al eje Y, y para llegar al eje Y trazo paralela al eje X, ¿vale? Esta línea de aquí. Y de esa manera tengo las componentes FI y FX. De tal manera que FX más FI, la suma de esas dos fuerzas, que son las componentes, la suma de esas dos nos da la original, ¿vale? ¿Por qué puede ser interesante eso? Pues, por ejemplo, aquí, en este plano inclinado, ya haremos algún ejercicio, bueno, ya veremos cómo hacemos. Pero bueno, esto es un bloque que hay aquí en un plano inclinado. Sabéis que si yo coloco ese bloque, se va a mover hacia la derecha, ¿vale? Va a caer hacia la derecha. Pues entonces, para saber cuánto acelera hacia la derecha, pues ya veremos que podemos relacionar las fuerzas con las aceleraciones. Para saber
cuánto acelera hacia la derecha, puedo ver este peso, la componente que tendría en este eje. Entonces yo puedo descomponer aquí y ver cuánto equivaldría hacia la derecha para saber cómo de rápido deslizaría. ¿Vale? Para eso se utilizan razones trigonométricas que vienen aquí de senos y cosenos, pero no me quiero complicar mucho este año. Imagino que lo habréis trabajado en matemáticas eso, pero ya digo, no me quiero complicar. Entonces, como no va a dar tiempo a mucho, pues lo veremos por encimilla, también gráficamente y poco más, ¿vale? Y ya está, no sé si me ha quedado algo más, esto ya lo dejamos pendiente para otro día. Tengo que pensar algún ejercicio para mandaros de esto. Si me da tiempo, lo preparo para mañana y si no, pues ya os lo mandaré. ¿Vale? Creo que no me dejo nada. Pues ya está. En fin, ha sido mucha tralla, lo sé, pero bueno, prefiero enrollarme y que quede más o menos claro. Si veis que es mucho lío, que os habéis quedado con dudas, pues bueno, lo vamos a seguir trabajando, ¿vale? Me preguntáis como siempre. Pues ya está. Venga, hasta luego.